Buenas noches, tengan todos. Sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre las puertas para Cristo. Como cristianos católicos participamos plenamente de la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada misa. Por favor, encarecidamente le pedimos que apaguen o que bajen el volumen de sus teléfonos. Tienen un momento para chequearlos. Hoy la liturgia nos habla del amor y de la misericordia de Dios, que está siempre dispuesto a perdonarnos. Al arrepentirnos sinceramente, el perdón sana nuestro pecado y nos coloca en el camino de la salvación. La Santa Misa será presidida por Padre Tony, cariñosamente. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. Bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que viene? El que viene. ¿Y quién es el que reina? Reina. Anunciar por la mañana tu misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. 24, domingo 24.
Míranos, Dios, nuestro Creador y Señor del universo, y concedo servir de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo. Dios, por intercesión de Moisés, perdona a ese pueblo insensato que le dio la espalda al construirse un becerro de metal y le ofrecía sacrificios. Escuchemos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: Anda, baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés: Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos, y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios: ¿Por qué, Señor, se van a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo. Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia para que la posea por siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a Timoteo. Este bello cántico de Pablo, alabando la gran misericordia que Dios ha tenido por él, nos muestra claramente que Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro,
que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. A mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la fe y el amor que tienen sus fundamentos en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y yo soy el primero, pero por esto precisamente se compadeció de mí, para que yo fuese el primero en él, que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia y para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en él y tener una vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Santo Evangelio según San Lucas. El Señor se alegra por cada uno de los pecadores arrepentidos. Lo escucharemos manifestando en estas parábolas que hoy nos presenta el Evangelio. Ahora, hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y ha puesto en nosotros Ha confiado la palabra de la reconciliación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice: Alégrense conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. ¿O qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: Alégrense conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo,
se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Santas y buenas noches. Si les hago una pregunta, ¿qué es lo que une a las tres parábolas que hemos escuchado y al Salmo? Es una debilidad que Dios tiene, la mayor debilidad que Dios tiene. ¿Cuál es esa mayor debilidad que Dios tiene? La misericordia, ¿no? O sea, vemos tanto en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, cuando el pueblo se había ya olvidado de las maravillas que había hecho Dios en favor de ellos, sacándolo por la mano de Moisés de la esclavitud del faraón y llevándolo por el desierto a la tierra prometida. Pero ya en mitad de camino, a principio del camino casi, en el monte Sinaí, ya empiezan entonces a virar para atrás, a olvidarse de Dios, la mala memoria.
Y entonces hacen un becerro. Recuerden que el becerro era el ídolo de la fecundidad, era el ídolo de los pueblos cananeos. Y Dios le dice a Moisés, que está en la montaña: baja, que tu pueblo sea pervertido, que tu pueblo. Moisés entonces le revierte, le dices: es tu pueblo, porque tú lo adquiriste a través de Abraham, Isaac y Jacob, y le prometiste. Y en vez de Moisés le revierte a Dios el deseo de acabar con aquel pueblo y crearse otro pueblo. ¿Y cómo lo hace? Acudiendo a la misericordia de Dios. ¿Qué van a decir los otros pueblos? ¿Que tú sacaste a tu pueblo para destruirlo? Pues entonces no. Vamos a pedirle que cambie de actitud al pueblo. En la segunda lectura, Pablo le recuerda a Timoteo que él es el primero en recibir misericordia. Que él, de perseguidor, de traidor, de todo, él pensaba que con eso amaba más a Dios, pero no era la voluntad de Dios lo que estaba haciendo. Y es por eso que Jesús tiene misericordia, se le aparece y lo elige para ser apóstol. El amor que Dios tiene tanto por el pueblo de Israel en el desierto como por Pablo, también lo tiene con su iglesia día tras día. En el Salmo 50 decíamos: misericordia, Señor, hemos pecado. El Salmo 50 es el arrepentimiento del pecador que se le atribuye a David después de haber mandado a matar a Urías y quedarse con Betsabé, precisamente el pecado de David. Y ahí viene entonces que David oye a Natán, hace penitencia y reza ese salmo. Dios tiene misericordia y no le quita el poder a David. Y por último, las tres parábolas de Lucas. Lucas, el evangelista de la misericordia. Estas tres parábolas podemos resumirlas. Vemos que todas tienen la pérdida de la separación, la pérdida de las cosas. Primeramente, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Pero después viene el encuentro y después termina con la fiesta. Las tres tienen lo mismo: la búsqueda, el encuentro y la alegría del perdón o la alegría de recuperar lo que estaba perdido. Esto manifiesta el corazón de Dios. Dios nos crea, nos da la libertad y el hombre hace mal uso de esa libertad. Y por lo tanto Dios siempre está en busca de ese hombre que se ha apartado de su amor. Y cuando regresamos como el hijo regresa a la casa del Padre, Él nos acoge, nos pone la túnica nueva, nos cubre de besos
mata el ternero cebado. Y entonces vemos que se nos da de nuevo la dignidad de hijos. Es lo que sucede cada vez que pecamos o nos apartamos del amor de Dios. Cada vez que no hacemos la voluntad de Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en ídolos falsos y vamos detrás de ellos. Hoy nos podemos considerar nosotros esa oveja perdida y ver cómo Dios se las ingenia para, como buen pastor, irnos a buscar. También la moneda de tanto valor, esa moneda somos nosotros. Nosotros que valemos mucho, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy día de la Santa Cruz, precisamente, recordemos este hecho. Y vemos entonces, vamos a analizar un poquito la parábola, los momentos de la parábola del hijo, llamada malamente hijo pródigo. El pródigo aquí es el padre, el que prodiga la misericordia. El hijo es un derrochador, el hijo malgastador, insensato, el hijo que se gasta todo en prostitutas y en buena vida y en bebida y después no tiene de qué comer. ¿Cuánta gente no hay así muchas veces? Gente que dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y en definitiva se le acaba las papas y entonces cuando tienen que trabajar no saben trabajar. Desgraciadamente es así. Vemos entonces que en las dos anteriores parábolas Jesús insiste que hay más alegría por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Déjame de hacer una acotación. ¿Cómo nos creemos nosotros que somos tan justos que no necesitamos conversión? Cuidado. Nuestras comunidades muchas veces están llenas de ese orgullo. Yo soy el que voy a misa, yo soy el que cumplo, yo soy ministro de la comunión, yo soy lector en la parroquia y tú ves que a buscar incienso de los demás, yo soy monaguillo, yo hago tal cosa, yo limpio el patio, yo limpio la iglesia. El Padre cuenta conmigo, yo soy la mano derecha del Padre. No estamos cayendo en fanfarronería. Y lo que necesitamos es muchas veces esa virtud de la humildad, de saber que sin Dios nada podemos. Y por eso esta alegría que trae el encuentro con Dios debe reinar siempre en nuestras vidas. Los dos hijos de la parábola, el menor le exige la herencia. Dame la parte. Como si lo hubiera trabajado. Hoy en día existe una mentalidad un poco parecida. Hay muchos jóvenes que se creen que los padres le tienen que dar todo. Y tienen 40 años y están a expensas de papá y mamá. Por decir algo. Siguen siendo como los pichones de las aves que abren la boca y pío, 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 que
que le traigan la comida a la boca. Ellos no moverse. Este joven de la parábola pensaba así: ese dinero es mío, si de todas formas papá se va a morir, me lo va a tener que dejar. Que me lo dé ahora, cuanto antes mejor. El error que yo he visto en algunos padres que he conocido que después los hijos los meten en los asilos, los padres dicen: mira, papá, dame la firma aquí para esto. Está bien, hijo, yo te lo voy a dar. Entonces le venden la casa, le venden las propiedades, se las chupan y lo mandan por un asilo. ¿No han visto eso? Es lo mismo que dice de la parábola. Simplemente dame la parte de la herencia, que yo la voy a disfrutar, porque ya tú no lo necesitas. Tú lo único que necesitas es alguien que te cuide un poquito y ya. Desgraciadamente vivimos así. Cuando se gasta todo después, para un judío criar puercos es lo más humillante de la vida. Aunque recuerden que los cerdos son los animales inmundos que no se pueden comer. Y darle de comer a un cerdo era como decir el pecado mayor de impureza que se podía cometer. O sea, me convierto yo también impuro, me convierto en otro cerdo. Y esto Dios permite, hay veces que llegamos muy bajo para que nos demos cuenta de su misericordia. Sí me levantaré y iré a donde está mi Padre. Nosotros también hoy tenemos que decirle al Señor: sí me levantaré, iré donde está mi Padre. Y vemos entonces aquel padre que todos los días salía a mirar a ver si el hijo viraba, lo reconoce desde lejos, aunque venía hambriento, apestoso, harapiento. No aquel joven que había salido bien vestido, bañado de aquella casa, viene como un mendigo. Y el padre se le tira al cuello y lo abraza. Dios lo que quiere de nosotros es que demos el pasito ese. Él da el resto. Él hace la fiesta, porque hay más alegría en el reino de los cielos por un pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. Es por eso que tenemos que ver la diferencia entre el hermano mayor y el hermano menor. El hermano mayor se quedó en la casa, pero se quedó amargado. No hacía fiesta, no había alegría. Tú no me das ni un cabrito para hacer una fiesta. O sea, vienes a quejarte. Hijo, si todo lo mío es tuyo, pero tú no has tenido la libertad de pedirme nada. ¿Tú crees que obedeciendo ya las leyes y los reglamentos vas a quedar bien? Tú estás haciendo las cosas externamente, no estás haciendo por amor. Y vemos también que igual que la primera lectura, donde Moisés le revierte a Dios, tu pueblo, aquí, ese hijo tuyo
Y el padre dice, ese hermano tuyo. Le abre la mente y le dice, hermano tuyo, que has regresado y lo hemos recobrado con vida. Deberías alegrarte tú también. ¿Cuántas veces no nos alegramos porque guardamos rencor? ¿Cuántas veces estamos como el hermano mayor refunfuñando porque mira lo que aquel hizo, me ha dejado a mí solo aquí, me ha dejado tirado, esto, lo otro, el compañero de trabajo, el que debía estar echando para adelante? ¿No es verdad? Hoy se nos invita a imitar la misericordia de Dios. Debe ser nuestra debilidad ser misericordiosos, ser compasivos. Queremos pedirle al Señor que nos dé ese corazón grande para amar, para perdonar y no tener en cuenta tanto la falta de los demás, porque nosotros queremos también que nuestras faltas sean perdonadas. Y yo no puedo pedirle al otro que me perdone mis faltas si no soy capaz de perdonar las faltas del otro. Es por eso que decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Amén. Creo en un solo Dios, Padre. Búscame agua. Búscame agua. En un solo. Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre entre todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma clase que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María Virgen. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según la Escritura, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como Moisés, que intercedió por el pueblo, acerquemos a la presencia del Señor y oremos por la Iglesia y por el mundo entero, diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la Iglesia se abra al mundo del tercer milenio cristiano y salga al encuentro de los que no conocen a Cristo, oremos. Padre, escúchanos. Para que los que un día abandonaron su fe vuelvan a la comunidad y celebren a Jesucristo con alegría y gozo, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios derrame su gracia en los que llama a consagrar su vida a Él y estos le sirvan en los más pobres y necesitados, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios cree en todos los que viven en pecado un corazón puro, los renueve con su espíritu y les dé su gracia, oremos. Padre, escúchanos. Para que las organizaciones que trabajan a favor de la justicia, la dignidad y la promoción de los hombres y mujeres encuentren apoyo para llevar adelante sus proyectos solidarios, oremos. Padre, escúchanos.
para que seamos capaces de volver siempre con humildad a la casa del Padre y vivir de su misericordia. Oremos. Padre, escúchanos. Padre misericordioso, mira a tus hijos que te suplican, acoge sus oraciones a favor del mundo entero y manifiéstate a sus corazones que están anhelantes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor. Dártela con cariño, así como los niños te la dan de todo corazón. Quiero hacer sacrificio de tu fuego divino, más aún que una ofrenda, ofrecerme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. Quiero darte mi ofrenda hoy. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor. Dártela con cariño, así como los niños te la dan de todo corazón. Quiero hacer sacrificio de tu fuego divino, más aún que una ofrenda, ofrecerme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. Gracias. Quiero darte mi ofrenda hoy. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte hoy a ti. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor. Que el Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por amarme a mí también. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte mejor. Dártela con cariño, así como los niños te la dan de todo corazón. Quiero hacer sacrificio de tu fuego divino, más aún que una ofrenda, ofrecerme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. Quiero darte mi ofrenda hoy. Quiero hacer sacrificio de tu fuego divino, más aún que una ofrenda, ofrecerme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda hoy. Quiero darte mi ofrenda hoy. Oren, hermanos, para que este sacrificio
Mire ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos nuestras súplicas, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Gracias a uno de la misericordia. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones, que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos damos el saludo de la paz. Que la paz sea contigo. Que la paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Tú eres, Señor, el pan de vida. Tú eres, Señor, el pan de vida. Mi Padre es quien os da verdadero pan del cielo. Tú eres, Señor, el pan de vida. Tú eres, Señor, el pan de vida. Quien come de este pan vivirá para siempre. Tú eres, Señor, el pan de vida. Tú eres, Señor, el pan de vida. Aquel que venga a mí no padecerá más hambre. Tú eres, Señor, el pan de vida. Tú eres, Señor, el pan de vida.
Mi carne es el manjar y Cuerpo de mi Cristo. sangre es la bebida. Cuerpo de Tú Cristo. eres, Señor, el pan de vida. Cuerpo de Cristo. Tú eres, Señor, el pan de Cuerpo vida. de Cristo. El pan que yo daré ha de de ser Cristo. mi propia carne. Tú eres, Señor, de el Cristo. pan de vida. Tú eres, Cuerpo de Cristo. Señor, el pan de vida. Quien come Cuerpo de de Cristo. mi carne mora en mí y yo en él. El cuerpo de Tú Cristo. eres, Señor, el pan Cuerpo de de Cristo. vida. Tú eres, Señor, el pan de cuerpo vida. de Cristo. Bebed todos de él, que es el cáliz de mi sangre. Tú eres, Señor, el pan de vida. Tú eres, cuerpo de Señor, el pan de vida. Yo soy el pan de vida que ha bajado de los cielos. Tú eres, Señor, el Cristo. pan de vida. Tú eres, Señor, el pan de vida. Tengo la pierna. Si no coméis mi carne, no tendréis vida en vosotros. Tú eres, Señor, el pan de vida. Tú eres, Señor, el pan de vida. Quien bebe de mi sangre tiene ya la vida eterna. Tú eres, Señor, el pan de vida. Tú eres, Señor, el pan de vida. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos dos anuncios que no están en el boletín. El primero es que el sábado 14 y domingo 14 de septiembre, eso es hoy, perdonen, hay una reunión del Consejo Pastoral. Todos los que pertenecemos a algún ministerio estamos convocados para una reunión muy importante. El martes 17 de septiembre, perdónenme, a las 7 comenzando con la Santa Eucaristía y luego pasamos al salón parroquial. Martes 17 de septiembre, comenzando con la Santa Eucaristía a las 7 de la noche. Y tendremos un retiro de sanación interior con el Padre José de Jesús. Esto será el sábado 19 de octubre del 2019. El horario será de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Y el donativo será de $10 y será en el salón parroquial. Y los que quieran registrarse, no sé si hoy estará abierta la oficina, pero ya mañana pueden registrarse tanto en la oficina como en los kioscos. Posiblemente haya alguien. En la oficina está abierta de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Este retiro va a estar espectacular y un hombre de Dios exquisito, bueno, como todos los hombres de Dios que vienen a esta comunidad, ¿verdad? Amén. Gracias. Ya. Oremos. Ten cuidado, no.
Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestras almas y nuestro cuerpo para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Damos gracias a Dios. El mundo necesita de la misericordia de Dios. Él es nuestro Padre misericordioso y siempre está dispuesto a recibirnos y a perdonarnos. Amén. Valiente, valiente seré, no me importa el camino de la muerte. Valiente, valiente seré, no me importa el camino de la muerte. Porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Buenas noches.